Este 2024 ha sido un año intenso, ha sido un año muy bueno en cuanto a boxeo para México. Esto no es fútbol, esto es boxeo y aquí a México sí se le respeta en cualquier parte del mundo. México en boxeo es potencia a nivel mundial y en este video te voy a dar un ejemplo de ello. No, te voy a dar 10 ejemplos de lo que estoy diciendo. Este video contiene a los mejores boxeadores mexicanos de la actualidad. Estos son los mejores boxeadores mexicanos del 2024. Son los boxeadores más salvajes, más letales y técnicos que nuestro bello país tiene. Cada boxeador se ha ganado su lugar de honor en este top y conforme vayamos subiendo en el top nos daremos cuenta de quiénes son la élite del boxeo mexicano, la crème de la crème, los boxeadores más importantes, más influyentes, populares y más fregones que México está dando en la actualidad. Ellos son la generación dorada del boxeo mexicano de esta década y es un orgullo para nosotros traerles este legendario top. Para este top consideramos muchas variantes muy importantes como la trayectoria del boxeador, la jerarquía del boxeador, así como su constancia e influencia. Hace un año hicimos un top 10 de los mejores boxeadores mexicanos de ese año y es una sorpresa ver que muchos de los boxeadores que estaban en el 2023 en los primeros lugares ahora ni siquiera fueron considerados para este top, a pesar de que en el top de hace un año, repito, ocuparon los primeros lugares. Soy un gran fanático de las vueltas que da la vida y en un año puede pasar todo, como lo veremos a continuación. En el número 10 tenemos a Manuel Gallegos, el Meño de 27 años, originario de Los Mochis, Sinaloa. Pelea en la categoría de los pesos semicompletos. Tiene un récord profesional de 21 peleas ganadas, 18 knockouts, 2 derrotas y un empate. El Meño tuvo un año sorprendente al dar el batacazo en Filadelfia, noqueando al favorito local, al estadounidense Khalil Kaur. El Meño noquearía al local en el round 9 para quedarse con el campeonato USA de la WBC. El Meño nos regaló una pelea inolvidable este 9 de noviembre del 2024 en el Wells Fargo Center en Filadelfia. El Meño, por esta hazaña de coronarse campeón USA en los Estados Unidos, con todo en su contra, se ha ganado el lugar número 10 en este top. El Meño es un fajador con características muy interesantes, es muy agresivo pero también es inteligente, es un boxeador que ha evolucionado y ha aprendido de sus errores del pasado. Mandaron como carne de cañón al Meño y salió con el cinturón de campeón. Este mexicano merece estar entre los mejores 10 pugilistas mexicanos de la actualidad. En el número 9 tenemos al Chicharito González, quien este año dio el batacazo en Panamá, mis amigos. El mexicano Cristian González Hernández, el Chicharito, fue llevado como carne de cañón a Panamá para pelear contra Leroy Estrada en el Coliseo de Combates en la ciudad de Panamá. El mexicano noquearía de manera soberbia a Leroy en el round 8, noqueando a domicilio al favorito en uno de los escenarios boxísticos más difíciles para cualquier pugilista profesional. Ganar en Panamá es tan difícil como ganar en Japón o en México, y Cristian el Chicharito González, de 25 años, sorprendió al mundo el pasado 29 de noviembre. Chicharito es de Ciudad de México y tiene un récord profesional de 16 peleas ganadas, 6 de ellas por nocaut, 2 derrotas y un empate, y pelea en los pesos mosca. El batacazo en Panamá lo ha puesto arriba en el ranking y está en su camino a ser campeón del mundo. Cristian González está llamando la atención en los pesos mosca. Fue este mexicano también quien le rompió la mandíbula a Jesse Bam Rodríguez en el 2023. Es un boxeador constante que hay que tener muy en cuenta, un fajador ortodoxo con buenos movimientos de cintura y una condición físico-atlética bárbara. El lugar número 9 es para este guerrero azteca por su ferocidad, su espectacularidad y su constancia.
En el número 8 de este legendario top tenemos al mexicano de Guadalajara, Jalisco, Cristian El Chispa Medina Jiménez en el peso gallo. Con 24 años y un récord profesional de 24 peleas ganadas, 17 de ellas por nocaut y 4 derrotas, el Chispa Medina se convirtió en campeón latino de la WBO al derrotar al aguerrido Alexis Molina en Guadalajara. El Chispa no quería en el round 5, quedándose con el campeonato latino WBO. Tiene 24 años y no ha salido de México. Ya es hora de ponerlo a pelear por el título. Excelente boxeador el Chispa, y por eso se ha ganado el lugar número 8 de este top, porque ha sido un boxeador que ha venido de menos a más. El Chispa ha peleado 3 veces en lo que fue el año 2024 y las 3 peleas las ha ganado. Está enrachado, es constante y no me sorprendería verlo disputar un título mundial en el 2025. En el número 7 de este top está el orgullo de San Mateo Atenco de 28 años, el camarón William Cepeda, quien tiene un récord profesional de 32 peleas ganadas, 27 de ellas por nocaut. Está invicto y es el campeón interino de los pesos ligeros por parte de la WBC. El camarón se convirtió en campeón este año, el 16 de noviembre, en Arabia Saudita, al ganarle el tiro por decisión dividida al estadounidense Tevin Farmer. William el camarón Cepeda peleará contra Shakur Stevenson en marzo del 2025 y si le gana podría subir hasta el primer lugar de nuestro top el próximo año. Camarón no tiene presencia mediática en sus redes sociales y maneja un perfil demasiado bajo. Camarón no tiene relación cercana con sus fans, por lo tanto su base de fans no es tan sólida como la de Canelo, El Divino o Vaquero Navarrete. El camarón necesita trabajar más en su imagen para venderse más caro y eso es algo definitivo. A muchos no convenció la última pelea del camarón, pero a su favor podemos decir que se levantó de la lona para ganarle a un Farmer bastante incómodo por su estilo. El camarón nunca había enfrentado un estilo como el de Farmer. Camarón Cepeda es campeón interino de los pesos ligeros, pero su lugar entre los mejores 10 boxeadores mexicanos está en mucho peligro. Si no hace una buena pelea ante Shakur Stevenson, es posible que no veamos al camarón Cepeda en este top para el siguiente año. Sin embargo, y a pesar de no pelear con Shakur y a pesar de sufrir con Farmer, Camarón sigue siendo uno de los consentidos de este canal por su fiereza y por su dedicación absoluta y su devoción a su entrenamiento. El Camarón es un profesional y un buen ejemplo para la juventud. Su defecto es que no tiene contacto con sus fans y no vende por no ser mediático. Por eso Shakur no pelea contra el Camarón, porque no es popular y no vende. Sin embargo, el talento del camarón es algo indiscutible, es brutal, pero ya debe de pelear contra alguien grande, ya debe de pelear contra Shakur Stevenson y sin pretextos. Y seguimos ascendiendo en este top, mis amigos, y de Linares, Nuevo León para el mundo. En el número 6 se encuentra Lindolfo Delgado en los pesos superligeros. Invicto, con un récord profesional de 22 peleas ganadas, 16 de ellas por nocaut. Tiene 29 años, entrenado por Don Robert García, uno de los mejores entrenadores de la actualidad. Se convirtió en el actual campeón latino de la WBO al derrotar en el Footprint Center en Phoenix al estadounidense Jackson Marínez. Lindolfo noqueó a Jackson en el round 5 y es una máquina noqueadora fuera de control. Lindolfo Delgado es otro boxeador que en el 2025 sí o sí va a recibir una oportunidad para pelear por el título mundial. Lindolfo Delgado, así como el Sugar Núñez, no pueden esperar más para pelear por un título mundial. Son lo mejor de lo mejor que tiene México. Y ya en la élite del boxeo mexicano, en el número 5 tenemos a un noqueador que no necesita presentación. De los Mochis, Sinaloa para el mundo, el terror de los pesos superpluma, el Beterbiev mexicano, con un récord de terror de 27 peleas ganadas, todas ellas por nocaut y una derrota, Eduardo el Sugar Núñez, quien se impuso al alacrán colombiano Miguel Marriaga el 31 de agosto de este año. La pelea no fue una pelea por el título porque los mandatorios le sacan. Los mandatorios no quieren pelear contra el Sugar Núñez porque le tienen miedo. Ni el inglés Joe Cordina en su momento, ni el irlandés Anthony Cacace han querido pelear contra el Sugar Núñez, y este es el mexicano más temido en la actualidad porque los ha noqueado a todos. La única razón por la que no está en el primer lugar de este top es porque aún no es campeón mundial.
mundial, y eso no ha sido su culpa. Lo que pasa es que los campeones, los que tienen el título, no quieren pelear contra el Sugar, quien lleva más de un año como mandatorio y contendiente número 1 al título mundial. El Sugar Núñez tiene obligatoriamente que pelear por un título mundial en este 2025. Muy merecido el número 5 para el Sugar Núñez. Antes de decirte quién ocupa el lugar número 4 en este legendario top, quiero pedirte que te suscribas a Richie Vlog si aún no lo has hecho, para que podamos llegar a 100,000 suscriptores para año nuevo. Y en el lugar número 4 tenemos a Saúl Canelo Álvarez, quien en este año hizo 2 defensas y defendió sus cinturones exitosamente, venciendo a Jaime Munguía en mayo por decisión unánime y a Edgar Berlanga en septiembre también por decisión unánime. Canelo Álvarez, de Guadalajara, Jalisco, a sus 34 años es el mandamás de los pesos supermedianos. Tiene un récord profesional de 62 peleas ganadas, 39 de ellas por nocaut, 2 derrotas y 2 empates. Campeón de la WBC, de la WBO, de los pesos supermedianos, el Canelo se mantiene como uno de los mejores boxeadores de la actualidad y como el boxeador mexicano más mediático de todos los tiempos. Seguimos ascendiendo en el top y ahora nos encontramos con la grata sorpresa de poner a Gilberto el Zurdo Ramírez en el honorífico lugar número 3, por arriba inclusive de Canelo. El Zurdo Ramírez, a nuestro criterio, es de los 3 mejores boxeadores mexicanos en la actualidad por su regreso tan espectacular, por su regreso tan explosivo ante el campeón británico Chris Billam Smith. El Zurdo Ramírez es el actual campeón de la WBO de los pesos cruceros de Mazatlán, Sinaloa para el mundo. Tiene 33 años con un récord profesional de 47 peleas ganadas, 30 de ellas por nocaut, una derrota. Y la victoria contra Chris Billam Smith le valió la reconciliación con su fanaticada. Después de la derrota que sufrió ante Dimitri Bivol en el 2022, el zurdo había caído en una profunda depresión. Se había agüitado mucho el zurdo, pero con la ayuda de Dios, de su familia y de su equipo logró superar la depresión y logró vencerse a sí mismo. El zurdo le dio una paliza increíble al campeón de Europa, Chris Billam Smith, a quien cortó de su ojo izquierdo, le fracturó 4 costillas y le fracturó la muñeca izquierda. Chris Billam Smith, al término de la pelea, expresó su más profunda admiración por el boxeo mexicano. El inglés dijo que jamás se había enfrentado contra un boxeador mexicano y que ahora, con los huesos rotos y después de casi haber perdido la vista, sabe lo peligrosos que son los guerreros aztecas. El Zurdo Ramírez tuvo el regreso más espectacular del 2024 y es por eso que merece estar entre los 3 mejores boxeadores mexicanos de la actualidad. En el número 2 tenemos a otro boxeador que ya es un consagrado para nosotros, el respetable público, uno de nuestros boxeadores favoritos, un boxeador muy querido por la audiencia, un boxeador invicto, letal. Nos referimos a Rafael Divino Espinosa, originario de Michoacán, pero reside en Guadalajara. El Divino es uno de los mejores peleadores de los pesos plumas en la actualidad y es el campeón mundial de la WBO. Tiene 30 años y un récord profesional de 26 peleas ganadas, 22 de ellas por nocaut. Está invicto y en este año hizo 2 defensas de su título. El Divino peleó 2 veces en el 2024 ante Sergio El Chirino Sánchez, a quien le pasó por encima tirándolo 3 veces en el round 1, en el 3 y en el 4 el 21 de junio. Y peleó también el 7 de diciembre pasado en el Footprint Center en Phoenix y le ganó la revancha al cubano Robeisy El Tren Ramírez. El Divino hizo que el cubano se rindiera y dijera no más en el round 6. El Divino Espinosa, sin duda alguna, uno de los boxeadores más letales y efectivos que tiene México en la actualidad. Pero el más letal es el número 1. Y ustedes, el respetable público, votó por el número 1 en la pestaña comunidad. El mejor boxeador mexicano de la actualidad, según el respetable público de Richie Vlog, es Emanuel el Vaquero Navarrete, de 29 años, originario de San Juan Citlaltepec.
campeón mundial de la WBO en los pesos superpluma con un récord profesional de 39 peleas ganadas, 32 de ellas por nocaut, un empate. Vaquero Navarrete sostuvo 2 peleas en este año, la primera en mayo ante el ucraniano Denis Berinchik. El vaquero perdió la oportunidad de ir por otro título al perder ante Berinchik por decisión dividida en una pelea muy buena, la verdad. Los pesos ligeros pues no le sentaron bien al vaquero, quien sabiamente decide regresar a superpluma, donde se enfrentó a Oscar Valdez por segunda vez, y en esta revancha contra Valdez el vaquero redefinió su carrera y tomó un segundo aliento, porque el vaquero, al noquear de esta manera tan fácil a Oscar Valdez, se reconcilió con su afición y con sus fans, porque lo único que pedíamos de vaquero, sin importar si ganara o perdiera, era su corazón. La fanaticada queríamos ver a un vaquero aguerrido, entrenado, no civilizado, golpeando con el corazón, y eso fue lo que vimos de Vaquero Navarrete en este 2024. Vaquero cerró muy bien el año con esta victoria aplastante y definitiva ante Oscar Valdez el 7 de diciembre en el Footprint Center en Phoenix. Oscar Valdez fue tirado en el round 1, en el 4 y en el 5 fue desplomado con un letal gancho al hígado. Emanuel el Vaquero Navarrete por mucho ganó en nuestra más reciente encuesta. Hasta el momento, en esta encuesta hemos recibido más de 1,800 votos y los resultados hasta el momento son espectaculares, mis amigos. Los resultados de esta encuesta hablan por sí solos, como puedes ver, donde en esta encuesta preguntamos quién es el mejor boxeador mexicano de este 2024. De 1,800 personas, el 29% votó por el Divino Espinosa como el mejor boxeador mexicano de la actualidad. El 56%, fíjense, más de la mitad del respetable público, votó a favor de Emanuel el Vaquero Navarrete. Un 6% votó por Isaac el Pitbull Cruz y 9% votó por Eduardo el Sugar Núñez. El Perro Chulo fue el menos votado. Y eso es lo que más me llama la atención, que para este top el Perro Chulo ni siquiera estuvo incluido. En el top 10 del año pasado el Pitbull Cruz había sido nombrado como el mejor boxeador mexicano del 2023, pero ahora su popularidad ha venido en picada desde su derrota contra el Rayo Valenzuela. Me parece increíble que el Perro Chulo, después de haber sido el más querido, después de haber roto las encuestas, de haber sido protagonista de videos virales, ahora parece ser como un personaje opaco dentro del mundo del boxeo. Eso me llama mucho la atención. La banda del 58 ha sido definitiva y los romanescos fueron tajantes este año al sacar al Pitbull Cruz del top 4 de los mejores boxeadores mexicanos. Aparte, cada día salen más y más talentos mexicanos. Hay más boxeadores mexicanos con hambre, como el Chicharito González, el Chispa Medina, el General Cuellar, que no apareció en este top. Hay algunos boxeadores que no aparecieron en este top también, como Alan David Picasso, quien a mi gusto aún le falta una pelea grande para convencer. La competencia entre mexicanos es bárbara, como podrán ver. Podemos estar orgullosos y tranquilos de que el presente y el futuro del boxeo mexicano está en buenas manos. Algo que también me gustó mucho en este año y merece mención especial fue el regreso triunfal del zurdo Ramírez. ¡Qué excelente sorpresa! El zurdo Ramírez le dio una paliza al boxeador británico Chris Billam Smith. El zurdo se la rifó en Arabia Saudita y dejó al británico ciego temporalmente y con las costillas rotas. Willibaldo García en los pesos mínimos también fue una sorpresa muy agradable en este año. El tirazo de Vladimir Hernández también. ¿Qué me pueden decir de este tirazo? Vladimir Hernández, mis respetos, quien se levantó y tiró al dominicano Raúl García 2 veces. Fue una guerra en los pesos welter. Vladimir Hernández, veteranazo de 35 años, quien en este año ha hilado 2 victorias contundentes, merece también ser mencionado, aunque no ocupe un lugar en este top 10. México es semillero de campeones, y si dejamos fuera a algún mexicano, por favor, haznoslo saber con un comentario aquí en la cajita de comentarios. Ya saben que los leemos a todos. Y cuéntanos qué te ha parecido este top. ¿Te ha parecido justo? ¿Te ha parecido injusto? ¿A quién dejarías tú en primer lugar?
¿Hay alguien que no se merece ser considerado como uno de los mejores boxeadores en este top? Queremos saber lo que piensan, los leemos a todos. Si estás de acuerdo con la mayoría de los boxeadores del top, regálanos un like y comparte este video. Compártelo en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia, y muchas gracias por llegar hasta la distancia con nosotros. Les deseamos felices fiestas y les mandamos la mejor de las vibras. Les deseamos que todos los deseos de su corazón se cumplan para su bien. Es un placer crear contenido para todos ustedes. Mi Richie, mi socio, gracias por darle vida a este canal y gracias por dejarme ser tu socio en Richie Vlog, el mejor trabajo del mundo. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.